Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, como bien habrán visto en el título, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, tanto en las redes sociales como en el mundo del entretenimiento, la supuesta infidelidad que sacude la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja turca que conquistó corazones alrededor del mundo con su química en pantalla y que, al parecer, ahora está en el ojo del huracán por rumores que, de ser ciertos, cambiarían por completo la narrativa de su historia de amor. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te fascina el mundo de las celebridades y sus turbulencias, quédate conmigo porque este vídeo te va a interesar y mucho. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y a la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde desgranamos las noticias más jugosas y los temas que a todos nos dan de qué hablar. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante contundente: Hande Erçel y Kerem Bürsin, infidelidad. El escándalo que sacude las redes. Y es que, como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Hande Erçel, la carismática actriz que dio vida a Eda en Senkalkam, y Kerem Bürsin, el encantador actor que interpretó a Serkan Bolat en la misma exitosa serie, ha sido objeto de muchísima atención desde que oficializaron su noviazgo. Su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó a millones de fans que hasta el día de hoy siguen apegados a su historia. Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido rumores que apuntan a una posible infidelidad, desatando un verdadero revuelo en las redes sociales y entre los seguidores de ambos. Vamos a intentar poner un poco de orden en este mar de especulaciones y desinformación. Desde hace algunas semanas, las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y supuestas pruebas que apuntan a que Kerem Bürsin habría sido infiel a Hande Erçel. La figura central de estos rumores, aparte de Kerem, es una joven llamada Hakan Akar, y lo que se ha dicho es que Kerem y Hakan, quien se rumorea que es un amigo cercano de Kerem, habrían estado saliendo o coqueteando de una manera que ha sido interpretada como una traición a Hande. Por supuesto, en el mundo de las redes, un rumor puede crecer como la pólvora y convertirse en una noticia viral en cuestión de horas, incluso si no hay una base sólida detrás. Para empezar, es fundamental recordar que hasta el momento ninguno de los dos protagonistas de esta historia, Hande Erçel ni Kerem Bürsin, ha emitido una declaración oficial confirmando o desmintiendo estos rumores. El silencio de los implicados en muchas ocasiones es lo que más alimenta las especulaciones. La falta de una respuesta clara permite que cada uno interprete la situación a su manera, creando escenarios y conclusiones que a menudo distan mucho de la realidad. Los fans, que han invertido tanto emocionalmente en esta pareja, están divididos. Hay quienes defienden a capa y espada a Hande y Kerem, rechazando categóricamente cualquier posibilidad de infidelidad, y hay otros que, ante las imágenes y los testimonios que circulan, empiezan a dudar y a preocuparse. Las supuestas pruebas que circulan en redes sociales son variadas y a menudo ambiguas. Hemos visto capturas de pantalla de mensajes, fotos borrosas y testimonios de personas anónimas que aseguran haber presenciado algo. En este tipo de situaciones, es crucial mantener la objetividad y la prudencia. Las redes sociales son un campo de cultivo para las fake news y las interpretaciones erróneas. Una foto puede sacarse de contexto, un mensaje puede tener una explicación inocente, y los testimonios pueden ser, sencillamente, inventados o exagerados. El linchamiento mediático hacia cualquier persona involucrada, en este caso Hakan Akar, es algo que debemos evitar a toda costa. Es fácil señalar con el dedo, pero muy difícil probar la verdad. Sin embargo, no podemos ignorar el impacto que estos rumores están teniendo. Los seguidores de Hande y Kerem son una comunidad muy activa y apasionada. Cuando se siembra la duda, la preocupación y la decepción se apoderan de muchos. Se habla de que Hande estaría devastada, que Kerem estaría intentando ocultar su comportamiento, y que la relación estaría en una crisis profunda. Es natural que los fans sientan estas emociones, pues han seguido de cerca la evolución de esta pareja, creyendo en su amor y en la conexión que mostraban. Analizando un poco la figura de Hakan Akar, se ha dicho que es un amigo de Kerem, y algunos rumores sugieren incluso que podrían tener un historial más allá de la amistad, pero de esto no hay ninguna prueba fehaciente. Lo que sí sabemos es que desde que estos rumores empezaron a circular, la presión sobre Hakan Akar ha sido enorme. Las redes sociales.
Pueden ser un arma de doble filo, y en este caso, parece que Akan ha sido el blanco de muchas críticas y acusaciones sin tener aún una oportunidad de defenderse o de aclarar su posición. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la vida privada está constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada fotografía, cada interacción puede ser magnificada y convertida en noticia. Esto, sin duda, debe ser agotador para Hande y Kerem. Ellos tienen derecho a su privacidad, y mientras no haya una confirmación oficial de nada, todo lo que circule son especulaciones. Hemos visto cómo diferentes portales de noticias de entretenimiento en Turquía y en otros países han recogido estos rumores, a menudo sin verificar la información de manera exhaustiva. Esto, lamentablemente, es una práctica común en el mundo del periodismo de celebridades, donde la primicia a menudo prima sobre la veracidad. Y es ahí donde la labor de nosotros, los consumidores de información, es fundamental: ser críticos, no creer todo lo que leemos o vemos, y esperar a que las personas involucradas se pronuncien. ¿Qué podría estar pasando realmente? Hay varias posibilidades. Una de ellas es que estos rumores sean completamente falsos, una invención de alguien con mala intención o una mala interpretación de situaciones cotidianas. Otra posibilidad es que haya algo de verdad, pero que esté siendo magnificado y tergiversado. Quizás Kerem y Akan son amigos y se les ha visto juntos, y esto ha sido suficiente para que alguien empiece a tejer una historia. O, en el peor de los casos, que los rumores de infidelidad sean ciertos. Sin embargo, hasta que no tengamos una fuente fiable o una declaración directa, cualquier conclusión es una suposición. Lo que sí es un hecho es que estos rumores han generado un debate muy interesante sobre la naturaleza de las relaciones de las celebridades, la presión a la que están sometidas y el papel de las redes sociales en la difusión de información. La forma en que los fans reaccionan ante estas noticias también dice mucho sobre nuestra propia proyección emocional en la vida de estas figuras públicas que admiramos. En resumen, la situación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, con estos rumores de infidelidad que han sacudido las redes, es un ejemplo más de cómo la vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo público. Hemos visto cómo las especulaciones, alimentadas por supuestas pruebas en redes sociales, han generado un gran revuelo. La falta de una declaración oficial por parte de Hande y Kerem deja el campo abierto a las interpretaciones, dividiendo a sus seguidores entre quienes defienden la inocencia de la pareja y quienes temen lo peor. Es crucial recordar la importancia de la prudencia y la objetividad ante este tipo de noticias, y no caer en el linchamiento mediático sin pruebas concretas. La vida privada de las estrellas está bajo constante escrutinio, y este caso no es una excepción. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que les haya ayudado a tener una visión más clara de lo que está ocurriendo con Hande Erçel y Kerem Bürsin, o al menos, a reflexionar sobre la naturaleza de estos rumores y cómo se propagan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O consideran que es simplemente una invención de las redes? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés y me encanta debatir con ustedes. Por favor, si les ha gustado este vídeo y les pareció útil, no se olviden de darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a saber que estamos haciendo un buen trabajo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Mil gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.